Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy en nuestra sala no solo recibimos a esta película, sino que también abrimos el ciclo de cine nacional con muchísimo orgullo y después de un arduo trabajo y esfuerzo, con la presencia de nada más y nada menos que el protagonista, guionista y además director de esta película que hoy estamos presentando, que es el señor Víctor Laplace. Y con él damos el comienzo a la conferencia de prensa, agradeciendo por supuesto a todos los presentes, a los medios que nos acompañan. Víctor Laplace nació y se crió en Tandil, donde tuvo su primer trabajo a los 14 años como obrero metalúrgico en la metalúrgica de Tandil. Luego del servicio militar en 1963, migró a Buenos Aires para estudiar teatro. Víctor Laplace también desarrolló una amplia carrera como actor en teatro, cine y televisión y se ha destacado también por su compromiso político y social haciendo teatro político en barrios obreros por todo el país, además de innumerables obras que lleva a su cargo. Víctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y abrimos la conferencia de prensa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el recibimiento. Gracias por la hospitalidad, gracias por estos primeros momentos en los que me encuentro con el periodismo local y por supuesto decirles que vengo feliz a Oncativo después de tantos años que no venía, pero que ya tengo una historia con Oncativo y seguramente se irá acrecentando con el tiempo y espero que no sea con tanto intervalo de tiempo. Pero una película como esta me llevó 6 años, me llevó tiempo, y espero que las próximas me lleven menos tiempo para poder venir más seguido, porque pienso seguir haciendo cine. Hace un rato recordábamos que vine en el 99 con El Mar de Lucas, y la traje a Oncativo, y iba a las escuelas, y hablaba con los jóvenes, y con los padres. Era una película con un conflicto de un padre y un hijo. Pero bueno, se nota que desde el 60 y cuánto que estoy hasta ahora no he parado, porque bueno, hay muchas películas que amo, hay muchas obras de teatro, muchas series de televisión que me ha gustado hacer, quizás en otros tiempos televisivos donde el proyecto, el producto era un poco más elaborado o diferente a esta velocidad y a este vértigo de la imagen que tiene que cambiar rápidamente y que esto tiene que ser rápido. A veces es bueno dejar una cámara que se mete en los ojos de un protagonista y uno puede vislumbrar allí el alma humana. Pero bueno, nada, agradecer a la gente de cultura, agradecer al intendente que nos acompaña, agradecer a esta maravillosa persona que está al lado, que también es actriz, y veníamos hablando de la importancia que tiene que se haya federalizado un poco la cultura y que haya traído posibilidades a actrices y a gente y actores de poder plasmar y de soñar lo que yo soñé cuando era chico. Yo no pensé nunca que iba a ser actor de cine. Y la verdad que cuando hice la primera película con Luis Andrini, que fue mi primera película, o fue Argentino hasta... No, fue Pájaro Loco y después Argentino hasta la muerte, con Ayala y Olivera, hasta el día de hoy siento la misma emoción y la misma conmoción cuando uno empieza a pensar un proyecto y se realiza ese proyecto. Y ahí, permítaseme una pequeña digresión que tiene que ver con esta discusión o esta decisión de algunos medios de comunicación de vituperar un poco el sentido final de por qué se federaliza la cultura. Yo creo que es tan importante que cada pueblo pueda contar su historia y que cada provincia pueda contar su historia y que eso quede como patrimonio cultural de un país que no solamente mira las realidades de la capital federal, sino desde todo el país. El país es muy rico en manifestaciones culturales, es riquísimo. Y no hace tanto tiempo que eso ha venido empezando a pasar. Yo he participado de alguna experiencia en Córdoba hace ya 3 o 4 años. Perdón, estoy un poco resfriado. Hicimos cartas a Malvinas con unos chicos muy jóvenes. Hicimos después otro trabajo más. Fui a Misiones con Gastón Goulart, hicimos
Detrás del Sol, una miniserie, y ahora hicimos otro trabajo también con chicos con dificultades. Es decir, eso no sé cómo lo juzgan, cuando lo juzgan y dicen que se invierte un dinero que después no repercute en los ratings. Yo creo que no se puede juzgar las cosas así por el valor del rating, que en definitiva es un valor que califica que eso sirve y que lo demás no sirve. Es raro. Por eso nada, no me quiero explayar más en eso. Sí quiero hablar de esta película, que es una película que es mi última película, no mi última película, espero, pero que es la última película que realicé, que es Puerta de Hierro, el exilio de Perón. Después le voy a dejar a todos ustedes este pequeño recordatorio de lo que es la película, y decirles que estoy muy feliz de traerla por todo el país, que decidí tomar la decisión cuando estrené en Buenos Aires y me podía haber quedado con ese estreno, y decidí recorrer el país a través de todo el territorio nacional, de ciudades capitales y el interior profundo, como digo yo, este interior que hoy me tiene acá en un cativo y que me tiene muy feliz y muy orgulloso. Así que, nada, contarles, no quiero decir mucho de la película, excepto que ustedes me quieran preguntar algo, decirles que es una película que me llevó 6 años de realización, que fue compleja hacerla porque era una película de época y con muchos efectos especiales y con muchos decorados y con mucho viaje, y tuvimos que ir a España porque además Puerta de Hierro es la residencia donde el general Perón vivía, y entonces a mí me decían, bueno, hagámosla en Buenos Aires, en Avenida de Mayo. Y decía, no, si Puerta de Hierro es una película que ocupó parte de la vida del general Perón y recaló en Puerta de Hierro y pasó la mayor parte del exilio allí, yo creo que tenemos que ir a esos lugares donde él estuvo. Esa residencia ya no existe más, pero nosotros la reprodujimos, o sea, rearmamos todo, hicimos todos los decorados, hicimos todo lo que tiene que ver con la ropa, con indagar históricamente. Fuimos muy rigurosos en ese sentido, con todo lo que implicaba las fechas, lo que pasó, el recorrido de esto que es el exilio quizás más largo de la historia argentina, de un hombre que resistió, que peleó, que le dio un lugar importantísimo a la mujer, cosa que descubrí mientras hacía la película, y que solamente para compartir con ustedes, porque no es Voz Populi todavía, la película ha tenido en las últimas 2 o 3 semanas unas posibilidades que yo no esperaba, no que no esperaba porque no se lo mereciera, pero no la esperaba porque yo no me genero demasiadas expectativas, excepto las que yo mismo puedo hacer. Digamos, yo decidí salir por el país y lo estoy cumpliendo. Y no esperaba nada de afuera, y empezaron a aparecer festivales internacionales que invitan a la película en el proyecto de este año 2013. Huelva, España, Gramados, Brasil, Sudáfrica, Sydney, Australia, Habana, Cuba, el Festival de UNASUR, el Festival de San Juan, por supuesto el Festival de mi pueblo, que es un festival que yo pude inventar hace 10 años y que goza de buena salud, y ahí me han invitado los organizadores, porque ahora soy el padrino nada más, pero no tengo tiempo a otra cosa, y un festival que se va a hacer en Tucumán, que se llama el Festival que lleva el nombre de Gerardo Vallejos, un director con el que también trabajé en una película que se llama El rigor del destino, y que también lo han invitado ahí. Es decir, aparecieron opciones y posibilidades para la película que yo no me esperaba y que sí quiero compartir con ustedes, porque es casi como una primicia y porque me gusta compartirlo, pues todavía no ha salido a publicidad, digamos, ¿no? Y también seguramente la voy a acompañar. No iré a todos los festivales, pero la película va a ser un recorrido también por España. Ya quieren tenerla en España para el próximo año, y seguramente el hecho de ir a Huelva, que es España, implicará la posibilidad de algún premio o no, y eso servirá para la película. Es decir, las películas son para que la vea la mayor cantidad de gente, y yo pienso en eso y recorro el país haciéndolo. Víctor, seguramente el guión genera el debate, se presta para el debate.
Y has dicho que presenta al Perón humano, ¿no? Con errores. ¿Le hace bien o mal a la figura de Perón el mostrarlo de esta manera? Y yo creo que desde mi punto de vista, porque siempre es una subjetividad de mi parte, yo decidí hacer una película que hablara fundamentalmente de la intimidad de un hombre. De un hombre que sería como una mujer, igual, que tiene que afrontar problemas cotidianos todos los días, en la resistencia, en la lucha, en la certeza, en la intimidad, en el dolor, en su enfermedad, en el deseo de volver a la patria, en recordar a su madre que aparece en los momentos definitivos de la película. Son decisiones que tomé de hacer una película lo más sensible posible sobre un hombre que se lo conoce como líder carismático, quizás uno de los líderes más importantes de nuestra historia, y a la vez como el ser humano, que me parece que eso lo coloca en categoría de que la gente lo ve de otra manera. No es dogmática entonces la película, no es un hombre que está dando discurso solamente, es un hombre que duda. A mí me gusta la duda, no me gusta siempre tener certezas. ¿Algo te decepcionó en el personaje? No, descubriendo su historia, ¿no? No, me lo enalteció más aún porque descubrí que esto que decía antes, de alguna manera, él le da un lugar a la mujer muy fuerte, que Víctor, el realizador, también se lo da a la mujer, pero digo, el hecho de que esté Isabel Perón, Eva Perón, la madre de Perón, una joven que no tiene nada que ver con él, pero con el cual desarrolla una amistad y una zona de mucha confianza, esa zona él la tiene con las mujeres, no la tiene tanto con los hombres. Y eso me gusta mucho. Y descubrí también la otra cosa muy importante en el rodaje de la película, que no había gestos de autocompasión en Perón. Que no hay historia, no hay texto, no hay rigor histórico que muestre un Perón autocompasivo, sino que por el contrario, del material que hay filmado de él, que es la película de Octavio Getino, aquella filmación que se hizo en la residencia de Puerta de Hierro, en esa película, y fíjese que el nombre de Octavio Getino tendría que nombrar también a Pino Solana, pero bueno, voy a hacer una excepción y la voy a nombrar. En esa película aparece un Perón muy vital, aparece un hombre que yo no sé si fumaba tanto o si de verdad subía las escaleras de dos en dos, pero él se mostraba vital en la resistencia, porque él sabía que eso era una imagen que se tenía que ver de ese hombre que no se doblegaba. No hay melancolía, no hay tristeza, hay firmeza. Yo alguna vez me tuve que ir al exilio en el 75, por López Rega justamente, y lejos estuve de ser un hombre firme, lejos, muy lejos. Y entonces me enaltece más la figura del general Perón. Víctor, ¿cómo viviste la primera vez y cómo fue a lo largo de todos estos años interpretar y construir el personaje de Perón, que no es cualquier personalidad de nuestro país? Y te lo pregunto esto porque a mí desde chiquita Perón sos vos, o me lo dicen, en la primera imagen visual que tengo es la tuya, y más de una vez traía en la televisión y decía, ese es Perón, hasta bueno, uno va creciendo, va entendiendo que es un Bueno, vos tenés que decir, es Víctor Laplace que hace de Perón. Pero bueno, ¿cómo lo viste vos la primera vez que te dijeron de interpretar a Perón? ¿Y No, cómo no, lo vivís ahora? no, la verdad es que no me lo creía. O sea, la primera vez fue Juan Carlos de Sanso, el director, un gran director argentino, que me dijo, acá está el guión, vos vas a ser el mejor Perón de la historia. Y yo dije, ¿te parece, Juan? Con mucho pudor, porque también sabía que me estaba metiendo en un personaje que está metido en el imaginario a favor y en contra, ¿no? Y era una gran responsabilidad. También tuve la posibilidad de hacer personajes como Horacio Quiroga, que me llamó Eduardo Miñona, o como Florencio Parravicini, que también hice con Eduardo Miñona, personajes que están muy metidos en el imaginario popular. Entonces siempre es una responsabilidad muy grande. Pero cuando empecé a animarme, me empezó a interesar mucho más ese personaje que otros. Tanto es así que después lo hice en teatro, hice una versión con Jean-Pierre Noer, durante 2 años estuvimos recorriendo el país también en giras, con una versión de 2 tipos muy antagónicos, como son Borges y Perón, y me encantó hacerla.
y siempre nos prometemos con Jean-Pierre, él hasta ahora está en Brasil trabajando, y nos prometemos que cuando vuelva vamos a volver a hacerla. Es decir, y después Perón, ¿no? Que es otro Perón, un hombre más apacible, más grande, más el leonardívoro, más el hombre que trata de juntar, no el hombre que trata de dividir. Y un hombre con dudas, y esta idea me gustaba mucho, me parecía que era, y bueno, y muy carismático, un rol enorme para un actor que se precie. Y como yo lo escribí, yo lo hice, y estoy muy feliz. Salí, yo no puedo, no debo hablar de lo que yo hago como actor, porque es muy difícil verse, pero estoy muy feliz con la película. Y creo que hay momentos de Perón que son momentos conmovedores para mí todavía cuando la veo la película. ¿Te conmueve el parecido físico que tenés con él también? Sí, eso lo trabajamos mucho en la película. Trabajamos mucho la idea de que fuera Víctor que hace de Perón y que por momentos es Perón. Hay como una cosa que se trabajó mucho, ¿no? Que se note que es un actor que hace el general y que por momentos se funda con una imagen que es muy parecida. Pero yo siento que no soy parecido. Pero bueno, hay algo que ya está metido y que sí, por momentos sí, siento que... Es el papel más importante como actor, se puede decir, en una tan extensa carrera. Lo que pasa es que los personajes tienen que ver con el momento histórico, tienen que ver también con el contexto, tienen que ver con las necesidades de uno. Yo recuerdo que hay una película que se llama Espérame Mucho, con Juan José Yusid, que para mí tiene un valor enorme internamente porque fue una película que fue la primera película que hice después del exilio. Yo creí que ya estaba en la lona, que no iba a poder hacer más nada, y cuando vuelvo a trabajar en cine, vuelvo con esa película. Y todavía me acuerdo del monólogo que dice, espérame y yo volveré, pero espérame mucho. Espérame cuando las tristes lluvias lleguen y cuando el amor llegue, no dejes de esperar. Me marcó esa película, pero me marcó porque, además de ganar un premio en un festival que me hizo sentir como que, bueno, yo no creo mucho en los premios, pero digamos, en ese momento tenía un valor que decía, no pudieron conmigo, me reafirmaba como persona, como actor, digamos. Entonces hay películas que me han marcado, pero esta me produce mucha contentez interna, el hecho de haberme animado a hacer una película tan grande. Quizás es la película mía como director más importante. Víctor Laplace está directamente ligado con el compromiso social y político, es un nombre que se lo reconoce de esta manera. Habiendo pasado por la televisión, el teatro, el cine, ¿cuál ha necesitado mayor o ha significado mayor desafío como actor? Es que viene ligado a tu pregunta a los dos roles, ¿no? Digamos, el actor que tiene un compromiso y que se anima a hacer una película como Operación Masacre de Rodolfo Walsh hace muchos años, que esa película trae aparejado prohibiciones y dificultades, algunas otras películas que he hecho, algunas obras de teatro que he hecho, mi militancia en los barrios con Norman Brisky cuando teníamos allá el Grupo Octubre en los años 60, qué sé yo, tantas cosas, que estar al lado de madres y abuelas desde toda la vida. Es muy difícil hablar de mí porque, digamos, es difícil, pero reconozco que eso que vos decís está, no lo puedo negar y no lo quiero negar. Me parece, yo siempre pensé que un actor, digamos, está bien, uno puede trabajar para el aplauso. A mí me parece que uno ayuda a modificar un poco la realidad cuando asume un poco más de rigor histórico y cuando se anima con los temas que tienen que ver con lo político, con lo social, con la inclusión, con las exclusiones. Al incursionar como director, un referente. Leonardo Fabio, sin duda. Para mí el hombre que hacía cine político con muchísimo amor y con esos personajes como Gatica, esas obras que ha hecho maravillosas, y que además fue el director que cuando yo me animé, ya muy de grande, a lanzarme esta cosa de dirigir, que les aseguro que no es moco el pavo,
perdón la expresión, pero no encuentro otra manera de decirlo, es mucha cosa, es mucho compromiso, fijar una imagen y que quede esa imagen y animarse. Él me apoyó mucho con mi primera película, El Mar de Lucas, cuando gané un premio en el Festival de Mar del Plata. Él era jurado y después que se terminaron los jurados, fue una gran satisfacción El Mar de Lucas, ¿no? Sí, enorme, enorme. Fue mi primera película. Y él, lo que me dijo él, me dijo, es por acá, Víctor, el camino, es por acá, es este cine. Y la verdad que si tengo que hacer una pequeña introspección con lo que he hecho, todas las películas tienen un compromiso social, político por ende, y muy humano, y voy por ahí, no voy por otro lado. Ciclos muy fuertes, dramáticamente hablando, como Mujeres Asesinas, Alta Comedia, Situación Límite. Sí. Sí. ¿Qué te dejan? Un momento de la televisión muy tenso donde hacíamos una televisión también, me parece que Nosotros y los miedos con Diana Álvarez, esto que vos decís, Romay con esa alta comedia que iba los sábados a la noche y se paraba la Argentina viendo esos trabajos, trabajábamos muy fuerte, las grandes novelas con Sergio Renán. La verdad es que he trabajado con David Stible y con su mujer Bárbara Mujica, en fin, he tenido el privilegio de trabajar con actrices como Liv Ullmann y gente, y Federico Lupi, que está en esta película, que hace un rol maravilloso del médico, el doctor Puigvert, que es el que le dice a Perón, ojo con usted, porque ha hecho un trabajo extraordinario. Digo, tengo esos privilegios también, ¿no? Son muchos años y la confianza se va adquiriendo a medida que uno va transcurriendo el camino. La frecuentación del trabajo da un poquito más de confianza, no toda la confianza, un poquito. ¿Y la dirección en televisión? Por ahí he hecho menos eso. Ahora estoy trabajando, corrigiendo unos guiones que van a ir para una miniserie que se va a hacer en Tandil, mi pueblo, y me han ofrecido hacer un rol y me han ofrecido dirigirlo totalmente, pero como estoy con la película no quiero asumir más compromisos. He ido rechazando este año muchísimas cosas de teatro y de televisión que me han ofrecido, pero cosas importantes, ¿eh? Y entonces me doy cuenta que esta película me importa mucho. Me pregunto si hay algo pendiente. Con Sí. una carrera tan... Sí, porque van apareciendo cosas nuevas, ¿no? Van apareciendo cosas nuevas y se va ampliando el horizonte, y uno se va animando un poco más, pero siempre hay 2 o 3 proyectos de películas, y ahora al salir por el interior del país aparecen proyectos como hacer la vida de Felipe Varela, o de pronto hacer Pancho Ramírez, Caudillo enamorado en Entre Ríos, Catamarca me habla de Felipe Varela junto con La Rioja, qué sé yo, no sé por dónde voy a ir por ahora. ¿Los boleros? Los boleros ya tienen una exclusividad. Los boleros los tengo que venir a estrenar en algún momento acá. Estoy haciendo un espectáculo de teatro porque mi almita teatrera también se impone mucho y no me... Rechacé cosas teatrales que tenían que ver con la inmediatez. O sea, ensayemos 2 meses y estrenemos en agosto. Yo dije, no, en agosto estoy con la película. Entonces, armando un espectáculo con un escritor que me gusta mucho, un autor que se llama Rafael Brusa, santafesino, y que hice 2 obras de él, y estoy animándome ahora con un espectáculo de boleros que se va a llamar Piensa en mí, que lo voy estudiando, mientras hago la gira estudio, y entonces en algún momento antes de fin de año lo estrenaré. Víctor, usted, quiero preguntarle, gracias, es peronista y quiero saber si es peronista y si además tiene, o qué siente por este gobierno hoy que tenemos, si tiene afinidad con el gobierno nacional, políticamente. Soy peronista de toda la vida, creo que el peronismo es uno solo, pero también es cierto que, como diría el general, un voto es un voto, venga de donde venga. Creo que para que tengamos este momento importante, políticamente hablando, con sus más y sus menos, ha habido un antes, y ese antes tiene que ver con el peronismo. El peronismo, en las buenas y en las malas, ha gobernado gran parte de la historia de este país.
Después hemos tenido muchos momentos muy difíciles, ¿no? Las épocas de los gobiernos militares que han marcado mucho. Ha habido seguramente mucha complicidad civil en esos momentos y creo que estamos en democracia y eso vale para los que hemos pasado momentos duros, que no es el caso de algunos jóvenes que veo acá, que por suerte no han tenido que pasar ese momento. Me parece que no hay límite en cuidar la democracia y para mí cuidar la democracia es, entre otras cosas, no poner adjetivos calificativos rápidos a las cosas. ¿En qué momento se encuentra el cine de nuestro país, como para ponerle en qué escalón, en qué momento bueno, muy bueno, el mejor de muchos años? Yo creo que se ha elevado mucho la calidad del cine argentino y está muy competitiva. De hecho, cuando yo pensaba en esta película, perdón que hable de esta película, pero digamos que haya 10 festivales internacionales que la piden, debe ser que algo está bien, porque si no, no te la piden a la película. Perdón la interrupción, el gobierno actual ha tenido algo que ver en estos últimos años con el crecimiento. Yo creo que sí. Todo esto que hablábamos antes de la federalización de la cultura, todas estas miniseries que se están haciendo, eso es obra de este gobierno. Hay cosas que son innegables de este gobierno. Y discutir contra ellas me parece que es minimizar una cosa muy importante, un espaldarazo muy fuerte que se le da a la cultura. Particularmente en este caso, en la producción de esta película, ¿el gobierno ha recibido del gobierno algún tipo de aporte o subsidio para poder producirla? No. Puntualmente no. No. Una pregunta, bueno. He recibido ayuda de algunas provincias. He trabajado con algunas provincias que han apoyado el proyecto. Bueno, una pregunta, Víctor, que como hombre que ha leído muchos de los libros que se ha escrito sobre Perón, hablando bien o mal de él como hombre, como estadista, como líder, y que seguramente en tu trabajo de elaboración de esta película generaste tu propio trabajo de investigación sobre él. Sí. Y seguramente has leído todo también, al igual que lo hemos hecho, muchos de los que lo admiramos, lo que se ha escrito sobre esta gran persona, sobre este gran hombre. ¿Encontraste algo en este trabajo de investigación tuyo que no tenga que ver con lo que se ha escrito sobre él? Sí, bueno, un poco estas dos cosas que remarqué antes, que las descubrí, yo diría casi en el rodaje. La falta de autocompasión, o sea, un hombre firme frente a su destino, a esa tragedia que le pasa del exilio, y el valor enorme que le da a la mujer en su vida. Eso lo descubrí filmando la película. Y no está escrito en los libros explícitamente eso. Con Eva, bueno, todos sabemos la importancia que tuvo Eva en la vida del general. También, con discusión o no, sabemos que Isabel Perón es una mujer a la cual él le da un poder. Después veremos qué es lo que pasa con ese poder, pero le da un poder y le da un poder importante. Pero la madre que aparece, esta joven que aparece en la película, son subjetividades mías que me gusta haberlas descubierto más allá del rigor histórico. La película tiene mucho rigor histórico y mis subjetividades que firmo, de las cuales me hago absolutamente responsable. ¿Se puede explayar un poquito más sobre el título Puerta de Hierro? Puerta de Hierro, había algunos títulos posibles para la película, como había algunos finales posibles para la película que después variaron. Una construcción de un guión siempre implica dificultades y aciertos. Las dificultades tienen que ver cómo contar 17, casi 18 años en 1 hora 40, cómo hacer para dejar algunas cosas de lado y darle valor a otras. Pero Puerta de Hierro fue uno de los títulos que me parecía contundente, me parecía que era esa puerta que separaba al líder de su pueblo, de algún modo una puerta de hierro,
y porque también es cierto que no entraba todo el mundo a la quinta. Nosotros, que éramos jóvenes, empezamos nuestra lucha y vuelve tratando de ver qué es lo que pasaba detrás de esa puerta de hierro. Había muy poca información. Después de toda la investigación que sin duda ha significado poder llegar a este resultado con la película, para remarcar una virtud y una debilidad ¿De quién? del personaje. ¿Del personaje? Porque Pero supongo que todos tenemos debilidades. yo creo que se ven en la película, entonces no me gustaría deschavarlas antes de la proyección, pero se ven en la película. De hecho, creo que entre las virtudes, que podría parecer un defecto en política, pero para mí no lo es, está el tema de la duda. Pero el tema de la duda que tiene que ver con reflexionar sobre uno mismo. La capacidad de cuestionarse. Sí, exactamente. Sí. Defectos no le veo. ¿No le parece, Al personaje. Víctor, ¿no le parece que justamente hoy lo que está pasando en la política es que los gobiernos o las oposiciones justamente no se cuestionan y no dudan, se toma una posición y se sigue con eso hasta el final? Porque da la impresión de que volver sobre los pasos es mostrar debilidad. ¿Qué opina de esa forma de pensamiento sobre la política? Me cuesta mucho, digamos, coincido con vos en algo que tiene que ver con esta idea de terminar rápidamente las discusiones con adjetivos calificativos que tienen punto final. Creo que el hecho de que estemos todos disfrutando de una democracia y todos teniendo el acceso que hoy tenemos a los medios de información, nos hacen también más responsables para proponer no solamente decisiones sobre las personas como si fueran personas que no valen nada, sino proponer soluciones a los problemas que tenemos. Si no, es muy fácil hablar de los problemas sin decir, bueno, yo pienso que entonces habría que hacer tal cosa. Si no, la culpa la tiene siempre el que gobierna, no el que ha sido cómplice en dictaduras militares y que de eso no se habla, ¿no? Pero no me quiero explayar sobre eso. Lo que sí quiero es remarcar esta idea de que todos tenemos acceso a la información y que entonces deberíamos trabajar más, me parece a mí, porque yo trato de hacerlo, sobre nuestro pensamiento propio. A ver, ¿cuál es mi pensamiento propio en vez de leer una página y decir, che, qué barbaridad, mira lo que hizo? Indagar un poco más, porque si no entramos en un facilismo peligrosísimo, que esto que decía del adjetivo calificativo. Al final se acabó la discusión. No hablo más contigo, ¿entendés? Esa cosa de que es un delirio. No aparece el debate de ideas, aparece a veces mucho lavado de cabeza y mucho no querer estar informado. Yo trato de leer todo para sacar una conclusión y no siempre mi conclusión será la verdadera. Luego de Perón, obviamente, ¿qué figura política representativa en su concepto fue la más importante en los gobiernos que siguen, gobiernos peronistas? ¿En los gobiernos que siguen? Que siguieron luego de Perón, en los gobiernos peronistas, ¿cuál es el político, la figura más representativa? No sé. No, es que es muy difícil decir, porque también sería, de nuevo, ¿no? Un facilismo de mi parte, no tratar de entender en qué momento histórico acontecen las cosas. Uno no puede juzgar y globalizar una información sin tener en cuenta en qué momento acontecieron las cosas. Porque, por decir algo, Raúl Alfonsín fue un presidente muy importante para Argentina, pero en un contexto complejo. Vuelta a la democracia. Y la vuelta a la democracia, ¿no? Con todo lo que eso implicaba. Había que estar y había que pelearse con alguna gente con la que él se anima a pelear. Y también es cierto que eso le costó mucho. Entonces, digo, ahí ya no me quiero poner como politólogo, pues no lo soy, pero sí creo que los momentos históricos van marcando la capacidad de un líder para resistir o no. De golpe pienso en Néstor Kirchner y digo, un hombre que se plantea decirle que no al Fondo Monetario Internacional y que es capaz de bajar el cuadro de Videla. Digo, son gestos que uno dice, trascienden el gesto, ¿no? Bueno, una última pregunta. ¡Qué manera de hablar! Hacemos una última pregunta a los medios, Víctor, y Sí, no, lo que ya quieras, nos- sí.
yo digo que por A mí me queda una sola. ¿Qué opina del salame de un gativo? Bueno, me comí media fuente. Todo eso no dicho. si eso no es una... Muy rico, la verdad, muy rico. Hacía mucho que no lo comía. Sí, también hay un buen salame. Sí. Opinión muy calificada. Salud. Gracias. Acá les dejo esto para